donde lo que hay que sacar es como mayor aproximación entre el hombre y la mujer. Muy claramente se pone un saxofón, eso está muy claramente decidido, que el saxofón tiene una... Exactamente. Muy bien. Igualmente hay en todo este tipo de situaciones hay esa cosa de cómo utilizar la música, que es la pregunta que habría que hacer en el teatro. Ustedes se lo hacían estos días, Miguel, porque yo te preguntaba que cómo habías utilizado la música y me habías respondido algo como... que hay muchas posibilidades, eso que tú dices de la conexión emotiva que la música genera, ¿cierto? Porque en muchos sentidos la música puede anunciar algo que va a venir, puede detener algo, lo puede acelerar, lo puede ambientar, la música puede informar. Es decir, usted puede poner, a ver, hombre, decir, entra un personaje o puede ser incluso un ciudadano normal al escenario, y dependiendo de la música que usted le ponga, la gente puede reírse o no. Es decir, lo puede ver como ridículo o no, o lo puede ver importante o no, o lo puede ver, bueno, es decir, la misma entrada del mismo actor puede cambiarse en el efecto del espectador dependiendo de la música que se le ponga, que vaya antes o que vaya después o que lo acompañe, ¿sí? Hay una cosa que Carlos decía ahora y que reflexionamos estos días que a mí me parece que es como muy clave. A principios del siglo XX hay una revolución en el arte, en todas las artes, y esa revolución la pudiéramos llamar como cuando el lenguaje o los lenguajes del arte se separan de la emoción o de la descripción o de contar una historia. Cuando el maestro habla de, digamos, como ese último nivel, cuando él dice propiamente musical, del lenguaje musical, digamos, de cómo una pieza musical juega con los sonidos, con los intervalos, con los tiempos, sin importar qué quiera decir, sin importar qué comunica, o sin importar qué emoción genera, sino, como él utiliza, tiene una arquitectura, una cohesión interna que le da una unidad y un sentido que nace de esa organización. Es más o menos lo mismo que pasa, por ejemplo, en la pintura. Es decir, cuando los pintores se preocupan por el color, aparece el impresionismo, por ejemplo, o se preocupan por la línea, o el punto, o la forma, o la luz. Y movimientos de los años 20 como el cubismo, el constructivismo, están planteándose un trabajo pictórico, no para que la pintura me cuente nada, no para que la pintura que yo haga se parezca a mi papá o a un paisaje, o se parezca a la señora, o se parezca a nada, sino que la pintura se aborda una indagación sobre sus propios materiales, y es lo que podemos después llamar por ejemplo el arte abstracto, donde hay pues juegos de líneas o juegos de colores, de ritmos, de desplazamiento en la composición, en la mirada, etcétera, donde nosotros en el cuadro no podemos reconocer un fragmento de la realidad al que nos podemos referir. Es un quiebre que también llega al teatro, que también llega a la danza, ¿cierto? Preocupación por los materiales del teatro. Uno, el ritmo, el cuerpo, el espacio, la luz, el tiempo, independiente de la historia que se esté contando, para llegar, ¿cierto?, a teorías y a propuestas teatrales, ¿cierto?, donde se llega a decir, es decir, el espectador es el que se arma la historia a partir de las asociaciones que se puede generar a partir de lo que está viendo, de las dinámicas, contrastes, arquitecturas que se están presentando. Yo puedo hacer unas determinadas relaciones según mi historia de vida, según mi experiencia cultural, según mi historia sensible. Puedo armarme una historia, puedo contarme un cuento que no necesariamente puede ser leído de la misma manera por otro espectador. Entonces cuando el maestro Carlos habla de ese, digamos, de ese nivel, o de esa manera de entender la música o el teatro o el arte como manipulación de materiales sensibles, pudiéramos llamarlos,
sonoros o pictóricos o corporales, espaciales o temporales. Manipulación de acuerdo a unas leyes, de acuerdo a unas lógicas que generen estructuras de sentido que podamos llamar, como decía Carlos, pues que podamos llamar una obra de arte, aunque propiamente no me esté contando una historia. Y pienso que desde ahí hay un campo de exploración muy amplio. Muy bien.